Bien, vamos a iniciar esta tercera unidad con el tema 3.1 de espacios vectoriales y para ello tenemos la siguiente definición. Sea B un conjunto no vacío, es decir, al menos tiene un elemento, sobre el que vamos a definir dos operaciones. Una llamada suma vectorial, donde vamos a operar elementos de ese conjunto, y otra llamada producto por escalar, que vamos a operar elementos de ese mismo conjunto y con escalares que vamos a considerarlos reales. Si los siguientes 10 axiomas que voy a enunciar se cumplen para todos estos tres elementos V y W de ese conjunto y para todo par de escalares, entonces diremos que B es un espacio vectorial. ¿Cuáles son estos 10 axiomas? Bueno, estos 10 axiomas son 2 de clausura y unos 8 restantes donde se involucra la suma y el producto con escalar. Pues bien, nos dice que si tenemos estos tres elementos V, W y este par de escalares, entonces la suma de estos elementos en V tiene que ser cerrada, es decir, dependiendo la forma que tenga ese conjunto, los elementos de ese conjunto, pues vamos a pensarlo así, va a conservar esa forma. Y el escalar que multiplique a mi elemento U, pues también va a conservar, véanlo así, la forma de los elementos de ese conjunto. Entonces va a ser cerrado con la suma y con el producto con escalar. ¿Qué otra propiedad va a cumplir? Bueno, con la suma va a cumplir que es conmutativo. Este de aquí, la propiedad 3. La propiedad 4 va a ser asociativa, ya sabemos que es sumar U más V y le sumamos un tercero, es lo mismo que sumar V más W y luego sumar con el primero, y eso es asociativo con la suma. Y bien, también existe más bien un elemento llamado neutro y es único. Esto es que para todo elemento U, al sumarle el neutro me va a dejar el mismo elemento. Y también tenemos la existencia de inversos aditivos. A cada elemento U existe su inverso aditivo, que regularmente lo denotamos como menos U, que al sumarlos nos da el neutro que obtuvimos en el paso anterior o en la propiedad anterior. Bien, y estos elementos son únicos. Hay otros conjuntos donde se tienen más de uno y entonces dejan de ser un espacio vectorial. Tenemos una distribución, la propiedad 7, si sumamos dos elementos en V, como aquí, y luego lo multiplicamos por un escalar, esto es lo mismo que multiplicar el escalar a cada uno de estos elementos de V y sumarlos. O bien una distribución, si primero sumamos dos escalares y lo multiplicamos por un vector en V, los elementos en V se van a llamar vectores, no importa el objeto que sea, pero lo vamos a llamar vectores. Entonces esto va a ser igual a CU más DU, es decir, el U multiplica cada uno de los escalares y los sumamos. Entonces tenemos 2 de distribución y luego tenemos asociativo, pero con respecto al producto con escalares. ¿Sí? Si yo tengo un escalar que multiplica a U y luego otro que lo multiplica, los puedo asociar esos escalares y finalmente multiplicar a U. Y tenemos una propiedad que es el idéntico multiplicativo, y bueno, esta propiedad parece muy trivial, pero depende de las reglas de juego que estemos definiendo, la suma y el producto con escalar. El escalar es 1, U es un elemento en V, que vamos a llamar vector, como ya dije, y entonces ocurre que deja exactamente el mismo U que teníamos. Observen que en la definición de espacio vectorial hay 4 elementos en juego. ¿Cuáles son? Pues el conjunto no vacío, un conjunto F, que son los escalares, una operación de suma y una operación de producto con escalar. Entonces, cuando los escalares les llamamos reales, o más bien tomamos los escalares como los números reales, el conjunto V lo vamos a llamar espacio vectorial real. Sin embargo, si tú cambias ese conjunto de escalares, piensen ahora que lo cambiamos a los complejos, entonces diremos que es un espacio vectorial complejo. Es decir, que el nombre de espacio vectorial real o complejo es adoptado
por el conjunto de escalares que estemos tomando. Bueno, ¿cuáles son esos complejos? Para aquellos que no lo recuerden, bueno, el conjunto de los números complejos son los conjuntos de la forma z igual a más ib. A y b son números reales y i cuadrada es menos 1. Aquí i es la unidad imaginaria. Veamos unos ejemplos de espacios vectoriales reales. Pensemos que b es r, entonces es este de aquí que tengo, y tomemos como escalares, ¿verdad? Este es el AF, entonces los escalares son los reales. Bajo la suma usual en R, ya sabemos sumar de manera usual en R, entonces no debemos tener problema con ello. Y el producto entre ellos, es decir, en esta primera R que vemos en este como vector, no es un vector, pero piénsenlo en una eneada conformada por este que viene siendo el espacio vectorial, este el conjunto de los escalares, la operación suma. Entonces, con la suma usual me refiero a operar los elementos en V, pero en este caso son los reales. Y luego operar entre los escalares y los reales. Pero los escalares son los reales y V son los reales. Por lo tanto, el producto usual entre ellos, por eso me refiero. Entonces, bajo estas dos operaciones, las usuales o estándar, resulta que los reales son un espacio vectorial. Entonces, los invito a que lo revisen. Veamos este ejemplo. Tenemos R2, ¿sí? Ahora tomemos V como R2 y los escalares siguen siendo los reales. Entonces, vamos a tomar ahorita todos los reales. Bajo la suma estándar en R2, recordemos cómo se suman dos elementos. Por ejemplo, si tengo x1, y1 y le sumo x2, y2, entonces el resultado también es un vector de la forma x1 más x2, y1 más y2, ¿verdad? Ok, esa es la suma estándar en R2 y el producto con el escalar que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, si tengo 3 que multiplica x1, y1, pues simplemente esto es 3x1, 3y1, ¿verdad? Cada entradita la multiplica el escalar. Bueno, bajo eso sabemos ahora que eso es un espacio vectorial. Pueden revisar las 10 propiedades, los 10 axiomas de hecho. Ahora veamos el conjunto R3 bajo la suma usual en R3 y el producto con escalares. Bueno, lo mismo, y en general tenemos que Rn, ¿verdad? Tomando los escalares reales, inclusive tomando los escalares complejos, pero habría que definir ciertas cosas ahí para que no queden al vacío nada más. Eso forma un espacio vectorial. Pueden revisar las 10 propiedades. Bueno, en el concepto de cerradura bajo la suma y el producto con escalar, por ejemplo, piensen en R4, R5, Rn en general. Tenemos que si sumamos dos elementos en Rn, al sumarlos, esa suma sigue estando en Rn. ¿Sí? No es posible que se salga ahí. Por ejemplo, no es posible tener algo de este estilo que se salga de ese conjunto. Y lo mismo al multiplicar por un escalar, el producto con escalar sigue siendo cerrado, ¿no? No va a perder, digamos, véanlo así, la forma que tiene originalmente. Y bueno, la existencia y unicidad lo vamos a denotar en esta forma, una E como al revés y el signo de admiración aquí. Entonces, del neutro aditivo en Rn, pues no es más que es el vector de puros ceros. ¿Sí? ¿Cuántos ceros? Pues n ceros. ¿Ok? Y la existencia también y unicidad de los inversos aditivos en Rn, bueno, pues si yo tengo un vector de la forma x1, x2 a xn, su inverso aditivo, que denotamos como menos x, simplemente cada entrada se va a invertir el signo, es lo que me está diciendo esta notación, y resulta que con eso obtengo el neutro que conozco en Rn. Veamos otros ejemplos de espacios vectoriales reales. Bueno, pues resulta que el conjunto de las matrices de tamaño m por n, con entradas reales, con la suma usual o estándar que sabemos en Rn, en el conjunto de matrices, con la suma
usual en el espacio de matrices, bueno, en el conjunto de matrices M por N, y el producto con escalar usual, que ya sabemos cómo se multiplica una matriz con un escalar. Bueno, resulta que eso también es un espacio vectorial. Aquí les puede llegar a crear un poquito de conflicto ahora pensar que una matriz A es un vector, pero es un vector en este espacio, en el espacio de matrices. Y bueno, también la parte de la cerradura de la suma, tomen dos matrices A y B, súmenlas, y va a seguir teniendo esa forma, véanlo así, no va a adoptar otra forma. Por ejemplo, si sumo dos matrices de 2 por 2, no va a ser un vector de tamaño 10, por ejemplo, o una matriz de tamaño 5 por 5, o sea, va a tener la misma forma. Entonces piénsenlo así en el concepto de cerradura, y lo mismo que el producto con escalar. En este contexto, el neutro aditivo en el espacio de matrices, pues es la matriz de puros ceros. Veamos otro ejemplo de un espacio vectorial real. Tenemos ahora el conjunto de, vamos a denotar así, P sub n, es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n. Esto es muy importante, esta parte de que sea el grado menor o igual. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver más adelante en un contraejemplo. Bajo la suma de polinomios y el producto de un escalar por un polinomio, también conocido como suma y productos usuales. Bueno, bajo esa suma y producto con escalar forman un espacio vectorial, pero veamos qué es la suma usual de polinomios. Pensemos que tengo este polinomio a sub n x a la n más hasta a1x más a sub 0, y tengo otro polinomio de esta misma forma. No es necesario que tengan exactamente el mismo grado, ¿verdad? Pero podemos pensar que el grado es n. Aquí damos libertad a que a sub n y b sub n sean reales, es decir, puede ser 0, no pasa nada. Entonces la suma de estos polinomios, pues nos han enseñado que se tienen que sumar términos semejantes, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos, términos semejantes, es decir, los coeficientes que acompañan a x a la n en P, y los coeficientes que acompañan a x a la n en Q, que es an y bn. Los sumamos y así con cada uno, ¿no? Entonces es la manera usual. Mientras que un múltiplo escalar, ¿verdad? Sé que multiplique a un polinomio, pues sabemos igual que cada término se va a multiplicar por esa constante. Entonces, muy fácil de recordar. Pero aquí surge una pregunta. Bueno, si ustedes revisan las 10 propiedades, les va a surgir una dificultad al querer describir quién es el neutro, ¿verdad? Porque ahora mi conjunto es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n. Pero ¿quién es el neutro entonces? Bueno, el neutro le vamos a llamar el polinomio nulo de grado n. Pero esto lo podemos pensar así, es decir, el coeficiente que sean, todos los coeficientes que sean 0. Y ese sería el polinomio nulo, el neutro en ese caso. Y los inversos, pues dado un polinomio de la forma anxn más a0, pues el inverso aditivo es menos p de x, es decir, cada término le invertimos el sigma. Y revisen los 10 axiomas y vean que efectivamente se cumplen cada uno de ellos. Por lo tanto, esto es un espacio vectorial bajo esta suma y producto con escalar.